Muy buenos días para todos los estudiosos de preceptos. Les habla Mercedes. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Nueva semana, nuevo ciclo de lectura. Estamos en la semana número 9. Recuerda que serán 54 porciones, las cuales estaremos estudiando, revisando, analizando. Y esta semana corresponde el estudio de Génesis capítulo 37 al capítulo 40. Así que esta semana lleva por nombre Vayeshev. Y esta palabra significa y se asentó, significa y se estableció, ya que hace referencia al primer versículo de Génesis 37:1, en donde vemos que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Es decir, no es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está en camino a otro lugar. Y ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y de dejar ser peregrino. Así que nosotros sabemos que esto espiritualmente es un error, porque es necesario el esfuerzo, tener luchas en esta vida para poder estar sanos espiritualmente, tener desafíos, porque mira, cuando no hay conflictos y todo va bien, aparentemente, ¿verdad? Hay una tendencia de querer relajarse, querer descansar espiritualmente, dormir, y los problemas, las luchas, los desafíos nos mantienen en un estado de alerta y nos obligan a buscar al Padre Celestial en todo momento. Nosotros vemos que el Hijo de Dios aprendió la obediencia a través de lo que padeció, a través de los sufrimientos. Y esto lo vemos en esta cita que te dejo en pantalla, Hebreos 5:8. Así que el que quiere huir de los padecimientos, los sufrimientos, problemas, nunca aprenderá lo que es obedecer a nuestro Padre Celestial. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en este siglo producen una gloria que permanecerá en el siglo venidero, así como lo vemos escrito en 2 Corintios 4:17, y también lo vemos escrito en Romanos 8, del 16 al 18. Y como siempre, hago un paréntesis para recordarte que puedes poner pausa a este video para que puedas leer con detenimiento las citas que te dejo aquí en pantalla, o bien puedes ver este video de corrido y posteriormente puedes volver a revisarlo ya poniendo pausa y haciendo tus anotaciones. Yo te aseguro que después de un año de estudio, tu vida espiritual va a estar mucho más fortalecida, y el conocimiento y la convicción que tú tengas de la obra de nuestro Padre Celestial, lo que está realizando en este momento, va a ser acrecentada esa certeza, esa convicción en tu corazón. Así que te animo a que lo escuches una vez y la siguiente vez tomes tus notas y hagas una pausa si tú necesitas orar, si es que el Padre Celestial está moviendo en tu corazón alguna cosa. Así que continuamos. Para ser herederos en el siglo venidero, vemos que hay que padecer con el Mesías. Cuando nosotros sufrimos, y pues cuanto más suframos ahora, más gloria tendremos entonces, así como lo vemos en Primera de Pedro 1:7, y también Primera de Pedro 4:13. Y lo vemos escrito también en estas otras dos citas que te dejo aquí en pantalla. En Génesis 37:2, nosotros vemos, nos deja clara la escritura, que la historia de una persona sigue en sus hijos.
esta no es la historia de José, sino nos muestra que es la historia de Jacob. En el capítulo 38, en el siguiente capítulo, vamos a encontrar el relato de la vida de Judá. Y estos dos, José y Judá, son los dos hijos más importantes de Israel, porque alrededor de estos dos giran toda la historia de salvación del Padre Celestial. José llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, constituida por las 10 tribus del norte. ¿Recuerdas que lo vimos un poquito de esto la semana pasada? Estas 10 tribus del norte eventualmente se van a separar de estas dos tribus del sur. Judá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías. La primogenitura pasó a los hijos de José, tal y como está escrito aquí en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Y esta es la razón por la que aparecen entrelazadas los relatos de José y de Judá en esta porción que estamos estudiando en las Escrituras. El Padre Celestial está cumpliendo su propósito en el mundo a través de Jacob. El pueblo de Israel y el Mesías son el medio que el Padre Celestial está usando para bendecir al resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones que preparan la llegada del Mesías en Israel y en el mundo. Si se desconecta el Mesías de los relatos de las Escrituras, pues se va a crear algo sin realidad histórica. El Mesías está íntimamente conectada con la historia de Israel. Por esto, podemos encontrar en los relatos acerca de José y de Judá sombras proféticas que señalan, ¿verdad?, hacia el Mesías, nos apuntan hacia Yeshua. Y estos textos dan paso a la proclamación de Yeshua como el Mesías, el hijo de José, y el Mesías, hijo de David. Así que bueno, nosotros aquí más adelante vemos que José era un pastor y también lo era Yeshua, pero claro que en otro nivel, según lo que vemos en Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Vemos también varias razones por las que Israel amaba a José. Era el hijo de su vejez, el hijo de su esposa preferida y también tenía mucho en común con él mismo, porque mira, ambos tuvieron una mamá estéril y nacieron por una intervención divina. Ambos fueron odiados por sus hermanos, experimentaron cómo sus hermanos querían matarlos y bueno, pues ambos se hicieron ricos, ¿verdad? Lejos de su padre, se casaron fuera de la tierra que papá les había entregado. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida y bueno, pues ambos murieron en Egipto. La lucha entre hermanos depende hasta cierto grado de la tensión que hay entre los padres, hasta cierto grado, ¿verdad? Los hijos son el reflejo de sus padres, así que la razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. No es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padre, es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos, porque las comparaciones crean muchas luchas innecesarias y cada hijo es diferente y tiene diferentes dones, diferentes cualidades y unos más que otros, por supuesto, pero esto no significa que uno sea mejor que otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y hay que exigirles más, así como lo vemos en Lucas 12:48. Para ser buenos padres hay que tratar a los hijos de la misma manera como el Padre Celestial
trata a sus hijos. Y esto lo vemos escrito en Efesios 6:4. Y también lo vemos escrito en Hebreos 12, del 7 al 11. A pesar de la situación crítica en la familia de Israel e incluso por medio de eh, esas tensiones familiares, nuestro Padre Celestial en su infinita sabiduría lleva a cabo su plan de salvación para Israel y para el mundo. Los hijos que le nacieron con Lea obviamente tenían un complejo de inferioridad y de rechazo heredado por su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob porque él prefería a Raquel antes que a ella, su sentimiento pasó a los hijos. Y los niños, recordemos que reciben una imagen del Padre Celestial según hayan sido sus padres terrenales con ellos. Si un papá nunca está en casa para dedicar tiempo con sus hijos, los hijos van a creer que el Padre Celestial está ausente y no está interesado en sus vidas. Si un papá trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que el Padre Celestial los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que golpean a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Así que pensará que el Padre Celestial le castiga por cualquier cosa. No ha aprendido que hay una relación entre rebeldía y castigo, entre desobediencia y maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque el Padre Celestial está castigando según sus propios caprichos. Así que si un papá hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, van a pensar que algunos hijos del Padre Celestial son favorecidos más que otros y esto crea envidias, luchas y también un tipo de idolatría o endioseamiento, ¿verdad? A los líderes en el pueblo del Padre Celestial. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción, corrección y es estimulado sin ser comparado con sus hermanos o con otros compañeros, sino que más bien es valorado en primer lugar por lo que es y en segundo lugar pues por lo que produce. De esta manera aprenderá a apreciarse a sí mismo y así podrá apreciar a los demás sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia nosotros sabemos que es el amor, así como está escrito en Primera de Corintios 13:4. Cuando una persona no ama es porque no se siente amada, y esto lo vemos en Primera de Juan 4:19. El que da amor a otro es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido, algo que no tienes. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor del Padre Celestial de una manera personal. Para ser libre de ese complejo de rechazo, de inferioridad, hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo, y esto lo vemos en Primera de Juan 4:16. Según este texto, hay dos maneras de relacionarse con el amor de nuestro Padre Celestial. Primero, es conocerlo, ¿verdad? Que no es algo intelectual, sino que nuestro Padre Celestial es experimental. Segundo, creer en el amor que Él tiene para nosotros. Hay momentos cuando no sentimos el amor del Padre Celestial y en esos momentos las emociones lo que hacen es estar mintiéndonos y en esa situación tendremos que salir de esa cárcel emocional y creer en el amor que el Padre Eterno ha mostrado.
al dejar que su Hijo muera por cada uno de nosotros, así como lo vemos escrito en Gálatas 2:20. Pero si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección alrededor de su interior que no le permite salir ni permite que nadie entre, ¿verdad? Esta persona no puede ni sentir ni creer en el amor del Padre Celestial por mucho que se le diga que le ama, como sus emociones dicen que nadie le quiere, no cree en alguien que le dice que le ama. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad. Y esto es muy grave cuando se trata de la palabra del Padre Celestial. En las Escrituras se nos ha mostrado el Padre Celestial su amor por todo el mundo y esto lo vemos en Juan 3:16. La mayor manifestación del amor de nuestro Padre eterno es la muerte y la resurrección de su Hijo a favor de todas las personas. Lo vemos escrito en Primera de Juan 4:9. Una persona que está acomplejada tiene mucha dificultad para recibir este amor. Hay solo una cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones mentirosas: la palabra del Padre Celestial dada por medio de una revelación en el poder de su Espíritu. Es decir, que solo Yeshua, el Mesías, que es la palabra, puede sanar esa alma, como está escrito en Primera de Pedro 2:25. En este tiempo en el que vivimos, nuestro Padre Celestial ha depositado en su Hijo Yeshua la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres. Yeshua es el único que puede sanar el alma del hombre, tal como lo vemos en Mateo 11, del 27 al 30. También Yeshua ha delegado a sus siervos la autoridad para tratar con este tipo de complejos dentro de las personas. Y esto lo vemos escrito en 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Las fortalezas son las defensas psicológicas que la persona con complejos ha creado en su interior. Y estas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos como: nadie me quiere, nadie me ama, soy malo, soy fea, soy un mal padre, soy una persona pobre y siempre voy a ser una persona pobre, siempre me salen las cosas mal, etcétera. Todos estos argumentos son falsos y atentan contra la verdad del cielo revelada en las Escrituras, y este complejo de rechazo e inferioridad es una cosa emocional que no siempre tiene su base en la realidad. Es por medio de las Escrituras y el poder del Espíritu del Eterno que es posible quebrantar todos estos argumentos. La segunda cosa que es mencionada en este texto son los razonamientos altivos que se levantan. La reacción psicológica para intentar de superar el sentimiento de rechazo y de inferioridad es la soberbia, la altivez. Como las emociones dicen que no eres nadie, entonces haces todo lo posible para mostrarte a ti mismo y a todo el mundo que sí eres alguien. Y así vas buscando todas tus virtudes y las destacas, las muestras a los demás, intentando mostrarte a ti mismo y a los demás que no eres tan malo como te dicen tus sentimientos. Mira, yo soy bueno en esto, fíjate que yo logré hacer esto diferente y me salió muy bien, etc. La autoexaltación, que es lo que vemos aquí, y el orgullo son síntomas de una persona acomplejada
que en el fondo de su corazón no se siente amada por nadie, ni siquiera por el Padre Celestial. Otro intento de superar el sentimiento de rechazo interior es hacerse amigos mediante regalos. Si yo le doy esto, me va a amar. Y tenemos un buen ejemplo de esto con Lea, que dijo, según lo que vemos en Génesis 29:32, sin duda ahora mi marido me amará, ¿verdad? Y lo vemos también otro ejemplo en Génesis 30:20. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado, ¿verdad? Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podría ganarse el amor de Jacob. Y ese no es el camino. El camino de ser sanado del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito del Padre Celestial. Su amor no depende de nosotros, sino que su amor depende de Él mismo. Él nos ama no porque seamos de una o de otra manera, sino porque Él ha decidido amarnos. Hay dos tipos de amor que vemos en las Escrituras, uno que es el amor incondicional y otro que vemos es el amor condicional. El amor incondicional no depende del hombre, sino que si el hombre es bueno o es malo, si cumple o no cumple, como lo vemos escrito en Oseas 3:1, y también lo vemos en Mateo 5:44-45. Romanos 5, del 6 al 8. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor incondicional es el que nos sana de nuestros complejos. Su amor condicional del Padre Celestial es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional. Y así lo vemos escrito en Deuteronomio 7, del 11 al 13. Y también lo vemos en Juan 14:23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos, pero amaba a José más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él, entre otras cosas. Por causa de este amor recíproco que recibió de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. El amor condicional está basado en el amor incondicional y es muy importante que un padre diga a su hijo, no importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera el hijo se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con su Padre Celestial. Ahora, si el hijo se porta mal, tiene que saber que el padre no ama su conducta, sino a él, y desea que se aparte de su mala conducta. La persona acomplejada proyecta su complejo sobre otras personas. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos y es capaz de decir, ya no te quiero, no quiero verte. Y la solución, como hemos dicho, para todo esto es el amor. Una persona que se siente menospreciada, menosprecia a los demás y no puede aceptar que otra persona sea exaltada más que ella. Tiene envidia, tiene celos, luchas de poder
y no es capaz de reconocer una virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Los hijos de Lea y los hijos de las concubinas rechazaban a su hermano José porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. En diversas excavaciones arqueológicas que se han hecho en Egipto se sabe que los jefes de esas tribus semitas llevaban túnicas de muchos colores como señal de su liderazgo. Y es obvio que el padre había marcado a José como el heredero de su primogenitura, como vimos en este texto de Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. También vemos, según Deuteronomio 21, del 15 al 17, que Jacob no tenía el derecho de quitar a Rubén la primogenitura y dársela a José. Sin embargo, por causa del pecado de Rubén, perdió su primogenitura. Y esto lo vemos en Génesis 49, del 3 al 4. Y entonces esta primogenitura fue dada a José, pero no por una preferencia personal. Es decir, que hay varios ejemplos en las escrituras donde vemos que el orden natural de herencia es cambiado por el orden profético y lo vemos precisamente con los hijos de José en Génesis 48, del 17 al 20. En las escrituras, por un lado, se habla de el Mesías sufriente como el hijo de José, no necesariamente en el sentido literal como descendiente, sino en el sentido alegórico. Por el otro lado, se habla de el Mesías triunfante, descendiente directo de la casa de David. En Yeshua se cumple, ¿verdad?, en su primera venida como el Mesías, el hijo de José, y en su segunda vendrá como el Mesías, el hijo de David. Dice en la escritura que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Su padre lo amaba más que a sus hermanos. Y también podemos ver esta similitud con Yeshua en Mateo 3:17. El Padre Celestial dice de Yeshua: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En Génesis 37:7 vemos sobre las gavillas y este sueño que tuvo José. Las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de José y del Mesías. La cosecha es un producto de la nueva vida que viene de la muerte de los granos. Dice, mi gavilla se levantó, y esto alude al levantamiento de José y la resurrección de Yeshua entre los muertos. También habla este versículo de las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban, ¿verdad? Muestra que después del levantamiento de José y la resurrección de Yeshua habría un reinado, y también muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mesías para obedecerle con reverencia. En Génesis 37:8 dice que lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y vemos que también Yeshua fue odiado por sus palabras. Lo vemos esto en Juan 15:22 al 25. Y también lo vemos escrito en Juan 17:14. En Génesis 37:9 se habla aquí del el sueño de José. Este sueño no se ha cumplido. Dice que José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. En primer lugar, este sueño
no vivía su madre Raquel, ¿verdad? El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él, y ese tiene dos sentidos. Por un lado, Raquel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante José, y por otro lado era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que José es una figura profética en el futuro para con el Mesías. Por otra parte, también vemos que las 11 estrellas se refieren a los hijos de Israel. Lo vemos en Génesis 15:5, ¿verdad? Con estas promesas en Génesis 22:17 y en Génesis 26:4. Este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Mesías, incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. La escritura muestra aquí que el Mesías es mayor que los patriarcas. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas, según lo que vemos en 1 Corintios 15, del 41 al 42. En Génesis 37:11 vemos que a José sus hermanos le tenían envidia. Y también esto mismo sucedió con Yeshua, ¿verdad? Lo vemos escrito en Mateo 27:18, hablando sobre Pilato, ¿verdad? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Más adelante leemos en Génesis 37:13. Israel dijo a José: ¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. José fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicara el rechazo, aunque implicara el sufrimiento también causado por ellos mismos. Y lo mismo pasó con Yeshua. Lo vemos en esta cita de Lucas 20:13 al 15. Siquem significa hombro y alude a la viga puesta sobre los hombros de Yeshua. En la búsqueda de sus hermanos israelitas, Yeshua tuvo que morir en el madero. La palabra hebrea que se tradujo como ¿cómo están? Lo tienes ahí anotado en pantalla. La palabra original hebrea es shalom y significa paz, bienestar, prosperidad, salud, entre otras cosas. Aquí vemos que el Mesías busca el shalom de Israel, el shalom de sus hermanos, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mesías es el mensajero de Shalom para Israel, así como lo vemos escrito en Efesios 2:17. Busco a mis hermanos, es lo que leemos en Génesis 37:16. Y de acuerdo con Lucas 19:10, sabemos que Yeshua vino para buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, esas 10 tribus. Esto lo vemos en Mateo 15:24. Vemos que José fue a sus hermanos y los encontró. Después de haber estado en Siquem, se presenta, que representa la muerte y la resurrección. El Mesías se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Y nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Tramaban contra él, dice, para matarlos. Es lo que hicieron los hermanos cuando vieron que venía José desde lejos, empezaron a tramar contra él para matarlo, y lo mismo
sucedió con Yeshua. Lo vemos en Mateo 26:4, que dice que con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Yeshua. En Génesis 37:23, vemos que la túnica representa la realeza y autoridad. No le reconocieron como jefe que el Padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yeshua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del Padre. Y esto lo vemos escrito en Mateo 21:23. Y también te voy a dejar este Salmo 22:18. Mateo 27:35. Los hermanos lo que hicieron fue arrojarlo al pozo. Lo echaron al pozo y el pozo simboliza la muerte, simboliza el abismo. En este Salmo 33 aparece la misma palabra hebrea para pozo. Es la palabra bor. Sepulcro, lo vemos como fue traducido, ¿verdad? En este salmo. Y hay dos ocasiones que aparece la palabra pozo en la historia de José. Lo vemos en este versículo, en Génesis 37:24, y también lo vemos en Génesis 41:14, donde se tradujo como cárcel o calabozo, la misma palabra hebrea bor. La Torá muestra dos pozos en el relato de José. El primero fue en la tierra de Israel, el segundo fue en la tierra de Egipto, en la cárcel. Y esto nos muestra, nos enseña que la muerte del Mesías, el hijo de José, fue para los hijos de Israel y también fue para el mundo entero representado en Egipto. Dice Génesis 37:25 que se sentaron a comer pan, ¿verdad? Justamente después de haber tirado a José al pozo, se sientan a comer pan. Y lo mismo sucede con Yeshua, aquellos judíos que habían entregado a Yeshua para morir, luego comieron la Pascua por la noche. Lo vemos en Juan 18:28. En Génesis 37, del 26 al 27, nosotros vemos aquí que Judá fue el protagonista de la venta de José, de la venta de su hermano. Y lo mismo pasó con este discípulo de Yeshua llamado Judá, pero en español se tradujo aquí como Judas. Lo vemos en Mateo 26, 14 al 16. Pasaron entonces unos mercaderes, dice en Génesis 37:28, y entonces sacaron a José del pozo, esto habla de resurrección, lo vendieron, dice, a estos mercaderes, y ellos representan esos gentiles que entran en escena de esta programa de salvación de nuestro Padre Celestial en relación con la resurrección de Yeshua y cómo los gentiles, ¿verdad? Las personas de las naciones están haciendo comercio con José. También hoy en día en el mundo se está haciendo mucho comercio con Jesucristo. Así como los gentiles recibieron a José, las personas de las naciones reciben el mensaje del Mesías resucitado. Egipto, dice aquí este versículo, el Mesías fue llevado también a las naciones, ¿verdad? Al mundo gentil, para llegar a ser rey sobre muchos de ellos, para estar en autoridad. En Génesis 37:31, aquí vemos cómo Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío y ahora él es engañado por sus hijos con lo mismo, ¿verdad? A través de un macho cabrío con la sangre. Y vemos que hay una muerte sustituta también en este relato. Y hay una muerte sustituta en relación
con la desaparición de José. De la misma manera, la muerte del Mesías es una muerte sustituta. Macho cabrío es el animal escogido por Dios para todos los sacrificios por el pecado. Dice que empaparon la túnica de sangre y habla de dos cosas. El Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos y dos, la muerte del Mesías es la condición para su reinado y su reinado está representado en la túnica. Y hay una conexión entre la sangre y el manto y lo podemos ver. Te voy a dejar estos versículos aquí en pantalla. Génesis 49:11, Isaías 63 del 2 al 3 y también puedes ver Apocalipsis 19:13. La sangre habla del ministerio sacerdotal y el manto habla de realeza. El Mesías tiene ambos ministerios, ¿verdad? Lo puedes ver aquí en el Salmo 110:4 y también en Hebreos 7:1. Y así es como hemos llegado a Génesis capítulo 38. Judá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluyendo el rey Mesías, y por lo tanto era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada por el Padre Celestial. Pero sucede que ahora él se aparta, dice que desciende espiritualmente hablando, ¿verdad?, de sus hermanos y se casa con la hija de un cananeo. Vemos más adelante en Génesis 38, del 7 y el 8, habla de su hijo primogénito, Dice que era malo ante los ojos del Padre Celestial y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia para tu hermano. Onán sabía que la descendencia no sería suya y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que este hecho en relación con el Mesías, estos dos hijos de Judá no calificaban para ser ancestros para el Mesías. Judá había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo al proponer su venta. Ahora él estaba sufriendo las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos y sentía el dolor que había causado a su padre. Y es muy interesante ver también que la ley del levirato que se practicaba antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, lo vemos aquí en Deuteronomio 25, del 5 al 6, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de preceptos o mandamientos que se practicaban antes de la entrega de la Torá en el Sinaí para el pueblo de Dios. En Génesis 38:17 vemos ahora a Judá que es engañado por medio de un cabrito, de la misma manera como él le había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío que lo acabamos de ver en el capítulo anterior. Y él respondió, dice este versículo, Génesis 38:18, cuando él estaba haciendo un trato con Tamar, ¿verdad? Para llegarse, según él, a una prostituta de culto. ¿Qué prenda tengo que darte?, le pregunta Judá. Y ella le dice, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El sello habla de la personalidad. El cordón también es traducido como su vestimenta, ¿verdad? Esto habla de la distinción. Y el bastón habla
de la posición. La entrega de estas cosas es parecida a una boda. Por esta razón es que algunos sabios, algunos rabinos consideran que lo que hubo aquí fue una boda. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia para el Mesías, para que el Mesías pudiera nacer. Sus motivos, como lo vemos, eran puros, pero su forma de actuar no era la correcta. Así que sucede que a los 3 meses informan a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Bueno, pues esto era muy grave. Tamar ya se había casado con 2 hijos y había quedado prometida de palabra para su tercer hijo. Así que Judá no quiso darle a su tercer hijo por temor a que también muriera. Y esto fue lo que sucedió. Ella se acostó con su suegro, con Judá, para tener descendencia, pero se entera Judá y bueno, su veredicto es: sáquenla y que sea quemada. Eso fue lo que él dijo. De acuerdo con comentarios rabínicos, se dice que Tamar era descendiente de Sem, hijo de Noé. Por lo tanto, de acuerdo al sacerdocio de Sem, la sentencia de fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel, como está escrito en Levítico 21:9, que dice que si la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, así que dice, en el fuego será quemada. Lo que dijo Judá fue según las normas del Padre, que el Padre Celestial entregó a sus hijos. Él dictó sentencia como un juez de Israel, y aquí vemos, por supuesto, otro ejemplo de un mandamiento que se practicaba antes de la entrega de la Torá. No solamente el diezmo se practicaba antes de la entrega de la Torá, sino diferentes preceptos o mandamientos, ¿verdad? Porque el Padre Celestial se los daba a ellos de manera oral. Entonces, bueno, pues hay diferentes opiniones entre los rabinos en cuanto si el hecho de que Tamar tiene que ser considerada como adulterio o no, porque estaba comprometida con Selá, el hijo menor de Judá, o como un acto de fornicación de una hija de un sacerdote. La pena por adulterio es lapidación, ¿verdad? Esto lo recordamos, es algo que tenemos mucho más fresco por aquella mujer sorprendida en adulterio que iban a, a lapidarla. Pero si es hija de un sacerdote, comete fornicación y la pena es ser quemada por fuego. Aquí hay distinciones. Bueno, pues continuemos más adelante en Génesis 38:25. Vemos que ella no anunció el nombre de su suegro, no lo acusó directamente para no avergonzarlo. Judá lo reconoció, ¿verdad? Y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Selá, y no volvió a tener más relaciones con ella. Es lo que dice la escritura. Vemos que más adelante, vemos que más adelante, cuando vemos que ella concibe, le pone por nombre Fares. Dijo: ¿qué brecha te has abierto? ¿Verdad? Ese es el nombre que le puso a su hijo. Fares significa brecha. Y nosotros vemos esta brecha que realmente abrió ese niño, pero considero que esta brecha la abrió Tamar, ¿verdad? Al aferrarse a tener un hijo de la tribu de Judá. Lo vemos también aquí en Ruth 4, del 18 al 22, las generaciones de Fares, cómo viene toda esta generación hasta Boz, el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. También lo vemos en Miqueas 2:13, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella.
Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. El nacimiento de Fares habla, por supuesto, del Mesías que iba a nacer para abrir una brecha. En primer lugar, vendría a hacer una brecha y destruir la muerte y el pecado, tal y como lo vemos en Isaías 25:8. Y esto, por supuesto, que concuerda con Romanos 5:12, que dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Vemos diferentes citas que te voy a dejar aquí en pantalla. Primera de Corintios 15, 21, 22. También el versículo 26 y el versículo 54. En segundo lugar, el Mesías vendrá para abrir una brecha en el vallado que impedía a otros pueblos entrar a Israel. Esto lo vemos en Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Mesías vino para abrir brecha en el muro de separación entre los judíos y las demás naciones, para que la salvación pudiera llegar hasta los últimos rincones del mundo y para que se cumpliera la palabra profética de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, de Isaac y también por medio de la simiente de Jacob. El Mesías es también capaz de romper aquellas murallas que impiden que la vida emocional de una persona sea tocada por el amor de Dios. Llegamos al capítulo 39. Aquí vemos que dice, pero el Señor estaba con José. Qué hermoso, ¿verdad? De la misma manera que dice que el Señor estaba con José, nosotros podemos constatar a través de la Escritura en Hechos 10:38 que Dios estaba con Yeshua. También lo vemos en Juan 3:2 que está escrito. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 4, vemos de la misma manera que toda la casa, ¿verdad? Fue entregada a las manos de José, toda la casa de Potifar. Vemos de la misma manera que toda la casa de nuestro Padre Celestial fue entregada al cuidado del Mesías y lo vemos en Hebreos 3, del 5 al 6. Dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y sucedió, dice en Génesis 39:5, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Como este egipcio, ¿verdad? Potifar, fue bendecido por causa de José, así también las naciones son bendecidas por causa de Yeshua, a pesar de que no siempre lo identifiquen como el Mesías de Israel, llamándole Jesucristo. Más adelante vemos que dice en Génesis 39:6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía.
y era José de gallarda figura y hermoso parecer. Esto concuerda con Mateo 28, del 18 al 20, donde dice Yeshua: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así vemos que como José le habían dado todo en sus manos, así también a Yeshua se le ha dado toda autoridad, y esa misma autoridad nos ha sido entregado a nosotros. En Génesis 39:9 vemos que José resistió tentaciones porque vivía delante del Señor. Lo que él dijo cuando tuvo la tentación enfrente es: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? ¿Verdad? Aquí vemos que él vivía delante de nuestro Padre Celestial, y José constituye un contraste contra Judá, que lo vimos en el capítulo 38, que él no podía resistir las tentaciones. De la misma manera, el Mesías fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo vemos escrito en Hebreos 4:15. También en Hechos 2:25 y en el Salmo 16:8. En Génesis 39:17 vemos que la esposa de Potifar habla y dice: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Esclavo hebreo, así fue llamado José. Y Yeshua también era un esclavo hebreo, y lo vemos en Filipenses 2:7. También te dejo esta cita en Marcos 10 para que la revises. Lo que sucede en Génesis 39:20 es que toman a José y lo echan en la cárcel. Así como José fue acusado falsamente y echado en la cárcel, Yeshua fue condenado a muerte de una manera injusta. Todo lo que él emprendía, el Padre Celestial lo hacía prosperar. Es lo que dice Génesis 39:23. De la misma manera, la voluntad de nuestro Padre Celestial prosperó por medio de la muerte del justo, por medio de la muerte de Yeshua, así como lo vemos escrito en Isaías 53:10. La voluntad del Señor en su mano prosperará. Más adelante vemos en Génesis 40, del 6 al 7. José vino a ellos por la mañana, los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Vemos cómo José se preocupó por el bienestar de los egipcios, ¿verdad? Y él, aún estando en la cárcel, él estaba preocupado, ¿verdad? Por el bienestar de ellos, y asimismo el Mesías se preocupa por el bienestar de todas las personas en las naciones. Primero busca el bienestar de sus hermanos israelitas, lo vemos perfectamente, y aquí también vemos que también se preocupa por el bienestar de las demás naciones. En Génesis 48 vemos la respuesta que ellos le dieron. Ellos no dicen que han tenido dos sueños, sino que dicen: hemos tenido
un sueño. Y esto nos indica que los dos sueños nos llevan al mismo mensaje profético acerca de la muerte y la resurrección del Mesías. El jefe de los coperos cuenta su sueño a José y le dice, en mi sueño vi que había una vid delante de mí. Yeshua dice que Él es la vid verdadera. Esto lo dice en Juan 15:1. Y continúa contando que en la vid había 3 ramas, 3 sarmientos. Así que, bueno, José le dice su interpretación. Los 3 días hablan de la resurrección del Mesías después de esos 3 días. También vemos en Génesis 40:11 que le dice que la copa de Faraón estaba en su mano, así que dice que tomó las uvas, las exprimió en la copa de Faraón y puso la copa en la mano del Faraón. 3 veces es mencionada copa en este versículo. En el versículo 13, más adelante, se menciona por 4 ocasión la palabra copa, que es la cuarta copa. Estas 4 copas aluden a las 4 copas de la celebración de Pesach, que recuerdan la liberación de la muerte por medio de la sangre del Cordero. Los nombres de las 4 copas son santificación, la primera de Kiddush, el juicio, redención y alabanza. La sangre de uvas representa la muerte del Mesías. Lo vemos aquí en Génesis 40:11. Yeshua tenía que beber la segunda copa de juicio. Esto lo vemos en Mateo. Él habla sobre esa copa que él tenía que beber. Te dejo estos 2 versículos más adicionales, ¿verdad? Sobre la segunda copa. Pero la tercera copa que en la mesa de Pesach se toma después de la cena del Cordero, que se comía cuando estaba el templo, en la que fue puesta en memoria por Yeshua, está escrito en Lucas 22:20. Así que bueno, llegamos a Génesis 40:13. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes, cuando era su copero. Yeshua fue levantado de entre los muertos después de 3 días y puesto en el lugar que tenía antes de la fundación del mundo, como está escrito en Juan 17:5. Ese texto también nos enseña que el Mesías, Yeshua, es el siervo del Rey Altísimo en los cielos. En estos momentos, Él está exprimiendo la sangre como sumo sacerdote delante del Padre. Lo vemos esto escrito en Hebreos 9, del 23 al 26. Le dice José en Génesis 40:14, solo te pido que te acuerdes de mí cuando le vaya bien y le ruego, le dice, que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, ¿verdad? Me saque de esta casa. Así que encontramos esa similitud con las palabras que aparecen en relación con el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En Génesis 40:16 habla el jefe de los panaderos a contar su sueño, ¿verdad? El pan simboliza al Mesías que nació en Belén, la casa del pan. Y Yeshua dice, yo soy el pan de la vida. También lo vemos en Juan 6:51 y en Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. En Génesis 40:18 vemos que José respondió, después del relato del sueño del panadero, le da la interpretación.
Las 3 cestas son 3 días. Los 3 días, por supuesto, hablan de la resurrección del Mesías. Y vemos el anuncio de cómo el Mesías tenía que morir colgado en un madero. Lo vemos en Génesis 40:19. Vemos más adelante cómo se cumple, ¿verdad? Esta interpretación de los sueños, la profecía que José había dicho. De la misma manera se cumplió la profecía de Yeshua, lo que él dijo en Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. El panadero murió, lo cual habla de la muerte del Mesías, y el copero revivió, y lo cual habla de la resurrección del Mesías. Estos dos sueños, que son contados como uno solo, fueron interpretados por José, que constituye esa figura profética del Mesías, el hijo de José, el Mesías sufriente. Es muy claro que Moisés habla de Yeshua como el Mesías, lo vemos escrito en Juan 5:46, y también te voy a dejar aquí otros versículos más sobre eso. Me gusta muchísimo, ¿verdad? Este versículo de Juan 1:45, que te lo voy a dejar aquí en pantalla. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que el deseo de mi corazón y la intención con todo esto es que tú también lo encuentres a través de la Escritura, no solamente de una manera eh, teórica o de una manera meramente en conocimiento, sino que lo encuentres en tu ser interior, que tu espíritu sea despertado y que recuerdes, la palabra del Señor te lleve a recordar, a volver en sí como el hijo pródigo, que recuerdes quién tú eres, el hijo del Dios viviente. Familia hermosa, sigamos estudiando, escudriñando, entregando nuestro corazón a través del estudio de la Escritura, y que sea el poder de la santidad de nuestro Padre Celestial el que nos ayude, el que nos guíe hacia toda verdad y toda justicia. Bueno, por hoy es todo de mi parte. Les agradezco su apoyo, agradezco que den un like a este video, que lo compartan en sus redes sociales para que esta palabra pueda beneficiar, pueda ayudar a otras personas, ayudarles a recordar quiénes son. Y también agradezco que me puedas dejar un saludo. Te envío un abrazo muy grande y deseo también las más ricas bendiciones para tu vida. Bye bye.